Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles, que es 2 de septiembre del año 2020. Voy con los saludos para Patricia González, buen día. Ya, un gusto. Karina Novarese, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andan? Sigo con Pablo Carrasco, cambiado de día. No era inamovible, por lo visto. Aterrorizado por estar jugando de visitante, porque yo el lunes ya los había convencido a todos mis contertulios, pero ahora empiezo de cero. Claro, era para eso, para que empezaran las discusiones otra vez. Y por último, Juan Pedro. No, y encima le pusiste dos mujeres. Dos. Emiliano, no. Dos. Y Juan Pedro, que cuando juega en esta cancha, juega en miércoles, ¿no? Sí, es un poco, sí. Ya estás acostumbrado. Sí, bueno, sí. Juan Pedro Mir también, bienvenido. Hola, buenos días para todos. Vamos al primer tema. Siguió teniendo derivaciones ayer la publicación de las actas del Tribunal de Honor al que fue sometido en el año 2006 el ex militar Gilberto Vázquez. Madres y familiares de detenidos desaparecidos recibió la segunda parte de la documentación sobre actuación de tribunales de honor, un paquete que había sido solicitado por esa organización mediante la Ley de Acceso a la Información Pública. Entre las novedades figura una carta de puño y letra del ex coronel Vázquez, en la que este sostiene que fue felicitado por mandos del ejército por las ejecuciones de prisioneros políticos que llevó a cabo en dictadura. La divulgación de estas actas, cuyo contenido no fue denunciado a la justicia por el primer gobierno del Frente Amplio, disparó investigaciones parlamentarias. Por ejemplo, ayer se resolvió en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta que se va a solicitar al Ministerio de Defensa todas las actuaciones de tribunales de honor desde 2005 hasta el presente. Y en función del análisis que se haga de esa documentación, se resolverá si se conforma o no una comisión investigadora. Pero ya se anticipa que a esta Comisión de Derechos Humanos se va a citar, por ejemplo, al ex secretario de la Presidencia y ex ministro de Defensa Gonzalo Fernández. Se va a citar, incluso se anuncia, al doctor Tabaré Vázquez. Sobrevolando todo este debate, la otra discusión que sí estaba agendada para estos días: ¿qué se hace con el pedido de desafuero del general Guido Manini Ríos, hoy senador de la República? Ayer el Partido Nacional resolvió postergar este asunto, pidió en comisión postergar este asunto por una semana. Bueno, los escucho. ¿Por dónde quieren empezar? Juan Pedro, te veo muy concentrado en esto. Sí, a mí en lo personal me tocan mucho estos temas, muchísimo, y trataré de ser cauto y objetivo es imposible, pero sí cauto y ponerle un poco de cabeza, perdón la metáfora poco académica, al tema. Yo creo que en medio del dolor que genera todo el tema de los desaparecidos, yo celebro lo que está pasando. Me parece muy bueno que un país se siga cuestionando algunas verdades o algunas situaciones que no se cuestionaba y que se daban como obvias. Para un militar, para un tribunal de honor, en ese contexto, era obvio que usar peluca era algo más complicado, más que afectaba más el honor que matar a un supuesto, entre mil comillas, combatiente o torturar a un combatiente. Si tú estás aludiendo a lo que efectivamente ocupó al Tribunal de Honor, lo que el Tribunal de Honor consideró a propósito de la fuga, porque eso era lo que se estaba teniendo en cuenta, la fuga del Hospital Militar de Gilberto Vázquez, fuga claro, que terminó con Vázquez apareciendo con aquellas extensiones en el pelo y todo aquello, sí. ¿No? Eso para el Tribunal de Honor fue muy grave, ¿no? Claro, a mí no me sorprende que una institución se defienda a sí misma y dé su sentido. Quizá que hoy, en una mirada republicana, en la mirada que nos debemos, tenemos que discutir que, así como discutimos educación, derechos, tenemos que discutir y seguir discutiendo qué modelo de Fuerzas Armadas somos capaces de construir, particularmente después de la vuelta a la democracia y hoy. Entonces, primero, si necesitamos Fuerzas Armadas, sí necesitamos el ejército tal cual hoy está planteado, porque hoy quienes, entre otras cosas, ni se plantean el tema del ejército, te muestran a un soldado en una situación salvando muchachos en un río crecido, y eso es una función de los bomberos, no es una función del ejército, ¿no? Entonces, yo creo que a mí me gustaría que el país definiera, bueno, qué Fuerzas Armadas, para qué Fuerzas Armadas, unas Fuerzas Armadas
que, como muchos otros, le deben al país una mirada profundamente autocrítica de su... Pero para ser autocrítica hay que pensarlo, ¿no? Yo creo que el problema es que las Fuerzas Armadas se siguen concibiendo en la lucha del bien y del mal en una visión maniquea. Entonces, creo que el tema da para mucho y yo me animaría en este momento dejarlo por ahí. Sí, a ¿Qué ver, modelo de Fuerzas por las Armadas dudas, queremos? por las dudas que el oyente no tenga todos los elementos a mano, tú arrancaste cuestionando la actuación del Tribunal de Honor porque se detuvo, decías, en la peluca de Vázquez. Y, en cambio, no realizó ninguna consideración, no tomó ninguna decisión a propósito de las confesiones que Vázquez hizo de su actuación en los años de la dictadura, ¿no? Con violaciones a los derechos humanos, ejecuciones, torturas, desapariciones, ¿no? Claro. Por en ahí un país ibas. donde no hay penas de muerte, el señor Vázquez declaró que ejecutó. ¿Y qué pasó después con las actas? Me parece muy saludable que hoy el Parlamento tome este tema. A ver. Y me parecería fantástico que los partidos políticos no cometieran errores desde hace muy poco tiempo de defender a priori actuaciones de sus cuadros militantes hasta los más encumbrados, sin analizar, porque tenemos una partecita de los datos, sin analizar lo que pasó en este periodo tan complejo. Entonces me parece interesante la movida del Parlamento, me parece muy positivo. Bueno, a ver, agrego el elemento nuevo, que apareció ayer. Gilberto Vázquez no solamente hace las confesiones que hace cuando declara en el Tribunal de Honor, eso está en el primer interrogatorio, para explicar por qué se fuga, hace la confesión a propósito de cuál fue su conducta en los años de la dictadura, que enfatiza, fue siguiendo órdenes, yo no actué por mi cuenta, claro, fue a partir de las directivas que tenía de los mandos. Bueno, pero después, como se produce el fallo del Tribunal de Honor sancionándolo por la fuga, él apela y hay un tribunal de alzada, entra en juego un tribunal de alzada. Ante el tribunal de alzada presenta la carta. En cuanto a los delitos que pueda haber cometido, cree que debería ser juzgado por la justicia militar y agrega, comillas, esto es lo que se conoció ayer: cabe destacar que he ejecutado a numerosas personas, secuestrado y apremiado en varios países, recibiendo por ello felicitaciones de los altos mandos del ejército durante el proceso y en democracia hasta el año pasado inclusive, o sea que está hablando del año 2005, ¿no? En la conferencia de prensa de ayer, Errandonea, del Grupo de Madres y Familiares, contó que esa carta para el Tribunal de Honor de Alzada fue pasada al comando del ejército. O sea, el Tribunal de Alzada la elevó al comando para ver si no estaba incluida en las obligaciones del artículo 77 del reglamento de los tribunales de honor, que dice que cuando se presume un crimen hay que denunciarlo a la justicia. La respuesta del comando, dada el 7 de septiembre de 2006, habiendo sido puesto en conocimiento el comandante de la época, Carlos Díaz, la respuesta fue que se continuara las actuaciones del Tribunal de Honor, estableciendo que los delitos que se presumen en esas declaraciones serán comunicados en su oportunidad a la ministra de Defensa Nacional, Azucena Berruti, para dar intervención a la justicia. Y ahí de vuelta se abre la pregunta de si efectivamente se le comunicó o no a la ministra Berruti esto. En cualquier caso, lo que está claro es que no se comunicó de inmediato, ¿no? No se hizo una comunicación de inmediato. ¿Cómo se comunicó? A ver, tenemos el antecedente inmediato de Menéndez, que fue crucificado directamente por su propio partido, fue crucificado el ministro Menéndez cuando entregó las actas del Tribunal de Honor y su propio partido lo crucificó. Estás hablando del segundo gobierno Vázquez ahora hace poco, ¿no? Exactamente. Bueno, en el caso Gavazo, ¿no? En el caso del Tribunal de Honor por Gavazo. Disculpen que me meto y hago este agregado de información, porque lo hago porque tengo la impresión de que esto es una montaña de datos y de declaraciones y de actas que no sé si todos los oyentes están entendiendo bien o están siguiendo bien. Bueno, a ver, Karina, vamos contigo. Sí, yo estaba reflexionando por un lado bastante similar o paralelo al de Juan Pedro Mir, porque todo lo que pasó ahora y lo que pasó también en el 2019 cuando se conoció el otro Tribunal de Honor, el de Gavazo, para vos que estás ubicando a la gente y tenés razón porque es un lío grande, hubo dos grandes tribunales de honor de los que nos enteramos en los últimos años. Uno fue el de Gavazo, donde también estaba hablando de otro tema, pero terminó
aceptando crímenes y cosas horrorosas, y que conocemos ahora de Gilberto Vázquez. Pero en ambos casos se armó una batahola política gigantesca, una sucesión de culpas, que la verdad que hoy en día, más allá de que creo que hay que investigarlas, es lo que menos me importa. Porque lo que está demostrando todo esto es que los militares, como ya sabíamos, pero no los militares en ciertas jerarquías, nos han hecho el juego constantemente, le han hecho el juego a la clase política constantemente, a todos los partidos, por lo tanto no vale la pena que se maten ahora entre ellos, quién tiene la culpa, quién no leyó, porque estamos hablando de 2 tribunales de honor, pero cuando se vaya para atrás seguramente se encuentren innumerables tribunales de honor o sistemas similares. Y lo que hay ahí es lo que sí siempre se ha denunciado, ese pacto de silencio entre militares de alta jerarquía que parece heredado, porque mucha de la gente que ha estado en estos tribunales de honor ahora es gente más joven, que evidentemente no formó parte de la dictadura y que heredó una forma de actuar y de pensar muy similar a la que funcionó durante toda la dictadura, por lo menos de pensar. A ver, entiendo que los militares y los tribunales militares tienen sus procedimientos y en estos casos uno lee lo que se conoció de las actas y lo que dicen todo el tiempo es mi coronel, le dicen a este señor que es un asesino, mi coronel, don coronel, bla, bla, bla. No estamos hablando de ese tema, volvamos a nuestro tema. Todo el tiempo tratan de volver a la fuga de Gilberto Vázquez, que en el contexto de lo que ya estaba contando Gilberto Vázquez es una niñería, básicamente es una tontería. Así funcionan las jerarquías o así funcionan los sistemas militares. Perfecto, hasta cierto punto. Yo creo que eso es lo que hay que empezar a ver. ¿Para qué sirven los tribunales de honor? Ya la palabra honor dentro de este procedimiento a mí me da vergüenza. Mirá, acá tengo un mensaje que llega justo desde la audiencia de Alfredo que dice: los tribunales de honor juzgan el caso puntual para el cual fueron convocados. Entiendo. Solo se juzga la conducta adoptada en el caso específico. Por favor, no busquemos excusas. Es como que mañana en la justicia común vaya alguien a declarar porque robó un almacén, termine diciendo que mató a 5 personas y lo dejen pasar. A ver, entiendo los procedimientos. Creo que los procedimientos entonces están mal y hay que cambiarlos. Eso ya es la primera reflexión que dejo. La segunda, pacto de silencio clarísimo que ha pasado por arriba de cualquier gobierno, no solamente de los del Frente Amplio. Y tercero, un enfrentamiento político que se ha generado a partir de esto, que entiendo que es lógico, pero que hoy en día es menor frente a lo que está apareciendo. A ver, lo único que yo digo para mi segunda intervención es lo siguiente. Después de lo que pasó el año pasado, donde 2018, pero nos enteramos en 2019, donde nos enteramos que el ministro de Defensa, el subsecretario, como decía Juan Pedro, eventualmente el presidente homologaron, es decir, firmaron papeles sin leer, uno lo que hubiese esperado es, bueno, van un poco para atrás a ver si metimos la pata, no solamente los gobiernos del Frente Amplio, sino los gobiernos anteriores. Bueno, nadie del sistema político hizo eso. Y ahora hay que escuchar a personas como Rafael Michelini diciendo: los periodistas no se avivaron. Y los periodistas tampoco nos avivamos, tenemos la culpa. Sí, tenemos la culpa la sociedad entera. Bueno, esto está mostrando que hay mucho para ir para atrás y mucho por descubrir en cosas que están en archivos, en archivos militares. Voy a dejar Dejo para mi segunda. Sí, yo voy a dejar a Patricia para el final. Voy con Pablo primero. Sí, menos mal que vine, Emiliano. ¿Por qué? Sí, porque creo que yo voy a discrepar un poco. Yo creo que el tema, por lo menos para mí, de la actuación de las Fuerzas Armadas en la dictadura, yo no tenía ninguna duda de que es exactamente como dijeron Gavazo y como dijo Vázquez. Eso para mí era obvio. Acá lo que es novedad, digamos, es la participación de otros estamentos en ese presunto pacto de silencio, por omisión o por acción. Puede ser con la mejor intención, no me importa. Pero que el pacto de silencio funcionó muy bien en las altas esferas también, digamos, porque no leyeron las actas. Para mí es de nuevo, la reacción que tiene la sociedad y en particular el Frente Amplio
frente a las cosas que no se hicieron bien. Porque decir que eso se hizo todo bien, como me lo están diciendo, de que simplemente fue culpa del ejército que no denunció, bueno, es un insulto a la inteligencia de la gente. Entonces, ¿cuál es la reacción? Qué mal que está manejando el Frente Amplio esta situación, qué mal que le está yendo por esa causa. Esto es como cuando volcó la barométrica de Durazno en la bajada, son 4 cuadras de cagada, y no hay una reacción, y esto se repite, digamos. Tener que estar escuchando, me imagino que será para la gente del Frente, tener que estar escuchando a Manini diciendo el cambio de gobierno permitió que esto saliera a luz, ¿no? Debe ser duro. Y después sabiendo que... Y es una linda hipocresía también, Pablo, ¿no? Sí, pero al lugar el comentario, digamos, ¿no? ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿No te parece que... ¿Por qué no lo hizo él en el 2018, no? Él fue parte de... Bueno, ahí estás tercerizando las culpas del Frente Amplio, lo que yo no voy a hacer. Entonces, Manini, que es, como dijo el oyente, Messi, que es Messi, es el heredero de Mujica, encima va a votar el desafuero, va a levantar la mano con todo el Frente Amplio, y después va a ser inocente, porque tengo la certeza de que va a ser inocente, porque tiene una carta a la manga, que yo no sé cuál es, pero va encima, eso, el Frente Amplio se está suicidando con el desafuero, que solamente lo ve Mujica, ¿no? El que lo tiene claro. El que lo tiene clarísimo, eso es Mujica. Sí, parece bastante claro que si Manini es desaforado y declara efectivamente en la justicia, va a tirar una bomba en ese juzgado, ¿no? Tiene algo para decir que va a generar un cataclismo, ¿no? Eso por lo menos es lo que sugiere con la actitud que ha mantenido. El problema es que por otro lado Cabildo Abierto no quiere que declare, hay una cosa entreverada, muy entreverada, ¿no? Sí, pero bueno, vos mirá a Messi, vos mirá qué hace Messi y el resto, y qué hace Mujica, que son los dos cinturones negros que tenemos en la política, ¿no? No, yo lo que quería simplemente en esta primera intervención era decir, de todo esto que está pasando, bueno, las acusaciones al ejército y todo demás, hechos, si vos sacás hechos de todo este lío, que yo más o menos me doy el trabajo, documentos, tenés un hecho por segunda vez, se homologan actas que tienen confesiones de delito. Segunda vez. En la primera, la carta de renuncia de Menéndez, para mí, laudó el tema de que él sí lo había comunicado. Y entonces, a Menéndez lo crucificaron porque igual se iba a morir, ¿no? Una cosa espantosa, de las cosas más espantosas que yo he visto en política, de mezquindad. Y en el 2006, el ministro de Defensa actual, bueno, muestra sus documentos y dice que también disponían del material, que para mí ni siquiera era importante eso a la hora de una fuerza política sensible a los derechos humanos, firma lo que tiene arriba del escritorio. No, eso no te la llevo. Y entonces, dar las negociaciones anteriores a dar la información y la carta que tiene en la manga Manini son las únicas hechos. Los demás son cómo hemos reaccionado todos frente a esto, que lo dejo para mi segunda intervención. Y ahora sí, Patricia, completamos una primera ronda larga de intervenciones sobre este tema. Me prometí que no me iba a enojar. Es un tema sensible, es un tema que tiene muchas puntas. Me pasa lo mismo que Juan Pedro. Para nosotros, cuando hablamos de estos temas, para quienes somos militantes de izquierda, estamos hablando de nuestros compañeros y nuestras compañeras. Entonces, la emocionalidad, la sensibilidad que nos implica está un poco más lejos del cinismo del análisis político y oportunista. Creo que no se trata de defender un partido u otro, sino de que desde el lugar desde el que tenemos que mirarlos es desde el lugar de la sociedad, pero sobre todo de familiares y de las personas que siguen buscando todavía a las personas que están desaparecidas, porque eso es en definitiva lo que está de fondo. Primero, sobre los tribunales de honor, hubo una transformación importante en el proceso de la ley orgánica militar. Yo soy parte de una organización que discutió muchísimo en el tiempo que estuvo en el Parlamento el tamaño de las Fuerzas Armadas, la oportunidad de las Fuerzas Armadas, las características que tenía que tener, y muchísimo sobre los tribunales de honor, y hubo modificaciones para que los tribunales de honor tuvieran también participación civil. Porque ahí está la consolidación del poder militar sobre el poder político, que me parece que eso es parte fundamental de la construcción de la democracia.
El poder militar, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Y el poder militar tiene que estar supeditado al poder político, porque eso construye el fundamento de la democracia. Y espero que en eso estemos de acuerdo con Carrasco. Lo siguiente, creo que Manini, y la verdad, creo que es un cínico, creo que es un manipulador, y creo que es un personaje terrible de la política, que habla muy mal del momento democrático que estamos viviendo en este momento, de tener en el Parlamento, con fueros, una persona que no, primero, respaldada por los partidos democráticos, porque claramente el Partido Nacional y el Partido Colorado hicieron una alianza con el poder militar para que el poder militar estuviera con fueros en el Parlamento, porque eso es lo primero que hay que decir. Y en segundo lugar, que vayan a la justicia todas las personas que tengan que ir a la justicia. Si tiene que ir Tabaré Vázquez, que vaya Tabaré Vázquez. Si tiene que ir quien tenga que ir, que vayan a la justicia. ¿Y por qué no tiene que ir Manini? Tengo que pensar que Manini no quiere ser ministro y no quiso ser ministro porque quería tener fueros. Tengo que pensar que en un partido militar como Cabildo Abierto va a dejar libertad para que cada una de las personas que integran el partido voten lo que quieran. Tengo que pensar que los partidos republicanos y democráticos de este país no van a aprobar que una persona como él vaya a la justicia, que capaz que no lo juzgan, y capaz que tiene razón Carrasco, y que llega a la justicia y tiene un as abajo de la manga, pero que vaya a la justicia. Entonces ahí hay un capítulo que es muy claro: o se es cómplice, o se avala el poder militar, o se sigue avalando y se sigue siendo cómplice el poder militar, poniendo los militares adentro del Parlamento porque sirven los votos, o empezamos a dar otras discusiones. Entonces me parece, yo soy crítica sobre el Frente Amplio. No estoy diciendo que el Frente Amplio hizo todo bien, no estoy diciendo que el Frente Amplio es la panacea de la búsqueda. A mí me hubiera gustado que se hiciera mucho más, a mí me hubiera gustado que se investigara mucho más, a mí me hubiera gustado que aparecieran muchos más y muchas más compañeras, pero la verdad es que empezaron a aparecer compañeros y compañeras en el gobierno del Frente Amplio. Pero la verdad es que se empezaron a abrir las actas en el gobierno del Frente Amplio. La verdad es que el proceso habrá sido lento, pero el proceso empezó ahí, porque hasta antes no se podía. Entonces creo que esto que se pone en discusión ahora, y que las actas salgan a que la gente las conozca, hace el proceso de la democracia. Porque solemos tener una cultura política bastante paternalista, de decir, bueno, la gente no está preparada para escuchar todo esto. Yo creo que no, creo que estamos preparados, que la gente está preparada para escucharlo, y que en la medida en que sabemos las cosas que pasaron, podemos proyectarnos en un futuro y podemos pensar que no queremos tener militares que piden fueros adentro de los parlamentos como referentes políticos de la coalición que gobierna el país en este momento. Bueno, creo que quedaron bastante bien marcadas las posiciones de los cuatro. Ahora deberíamos escucharlos de nuevo, necesariamente con participaciones más breves. A ver, voy a tratar de controlar un minuto o algo así para que esto se ordene. Vuelvo a Pablo. Primero voy a ir a Pablo. Cambio el orden porque la discusión de Patricia se dio directamente con Pablo. Entonces, ¿vas tú? Sí, primero le quiero aclarar a Patricia, que seguramente ya es muy joven, pero el único pacto que se hizo en este país fue el pacto del Club Aval, y el Partido Nacional no estaba sentado en esa mesa. Te quiero decir que si algún arreglo hubo de paz, seguro que fue dentro del pacto del Club Aval, porque después no hubo otra instancia ni otra oportunidad. Segundo, Manini lo puso la gente, ¿no? Esta desgracia lo puso la gente, así que... A ver, ¿qué decías, Patricia, perdón? No, que soy muy joven, que me guardo el botijeo de la juventud en el bolsillo. Gracias. No sé, el botijeo no importa. Pero yo quiero criticar la reacción. Es decir, acá el acusado no es el ejército, acá el acusado es los que hicieron, los que tenían que hacer cosas con lo que los tribunales de honor le mandaron, porque estamos concentrados en un tema que no es el que está explotando políticamente. Yo digo, la reacción del Frente Amplio automática, ¿cuál fue? La mesa dijo, el Frente Amplio respalda con todo convencimiento la actuación de nuestros compañeros del 2006. ¿Qué análisis hubo para hacer esa declaración? ¿No le suena algo conocido eso? ¿No le suena a Sendik? Cuando el título era una patraña de la oposición. No, la misma reacción hormonal de manada que pasó en el caso de Sendik. Después, la otra es operación política para proteger
a Manini, ¿no? Que sale esto para proteger a Manini. Así que los que empezaron esta jugada fueron los familiares desaparecidos, porque esto sale a la luz, tengámoslo bien claro, por un pedido de información de los familiares desaparecidos. Así que esto no lo pidió Manini y no lo publicó Manini. Vamos a poner las cosas como son, porque en esta confusión, los dos demonios es lo que se está quedando con el razonamiento. Digamos, Javier García respondió de una. Ese fue el problema. El pedido de familiares de desaparecidos en realidad se presenta en el periodo pasado, ¿no? Se le presenta en el año 2019 al Ministerio de Defensa del gobierno Tabaré Vázquez II y tiene dificultades en su gestión. Hay una última conversación al respecto, por lo que ha trascendido el 27 de febrero de este año, y finalmente entonces queda para que se formule cuando asume el nuevo gobierno. Hay más demoras y finalmente se presenta por la vía del pedido de acceso a la información pública, se presenta en el mes de junio. Esa es a grandes rasgos esa historia, ¿no? Perfecto, pero el origen son los familiares desaparecidos. Y el argumento, decir que no lo vieron, que homologaron las dos veces porque no lo vieron, en una empresa no es de recibo. ¿Ya? La ignorancia de la ley no te exime de la culpa. La responsabilidad siempre son de los jefes, nunca de los empleados. Y si no pusieron a nadie a leer las actas, mal hecho, y deberían de una reconocerlo. Me hace acordar a don Rodrigo Díaz de Carrera, que fundó Caracas cuando ya estaba fundado y no se dio cuenta. No, señor, usted tiene la responsabilidad de ver todo lo que le pasa. Y la reacción y ya termino con esto, la reacción de la derecha, que yo siempre les hago ese regalo, que me pongan en la derecha, que les facilito las cosas, la reacción de la derecha, que es hacerlos cómplices al Frente Amplio, de ser, ocultar con los militares, es otra boludez, es otra estupidez. No hay absolutamente dudas de que el Frente Amplio tiene una sensibilidad especial con el tema, pero que por esa razón es que son mucho más responsables. Si te llega una carpeta de Vázquez, debería ser un tema que arma un alboroto en la torre ejecutiva, y sin embargo no. Así que lo que yo concluyo con esto, creo, es que el Frente Amplio tiene sensibilidad en el tema, pero que en estos episodios hay alguna razón que yo desconozco que hizo más importante esa razón que desconocemos y algún día sabremos, que esa sensibilidad con los derechos humanos. Juan Pedro. No, yo creo que hay muchos temas y muy respetables las posiciones de todos. Quiero pensar que es un tema estructural. Acá, indudablemente, el Frente Amplio debe, si le interesa algún día volver al poder, debe reordenar, recoger, perdón la metáfora tonta, recoger el reel. Hacía recién Carrasco alusión al caso Sendik. Sobran casos donde una fuerza política tiene que ver hacia adentro parte de esto. Pero creo que, y perdón que me remita a mi primera intervención, hoy nos debemos, nuestros hijos se deben, el país del 2030, 2050, se debe la revisión sobre el lugar de las Fuerzas Armadas, que son hijas del viejo pensamiento ballista, que están sobreordenadas en un país. Tenemos uno de los países con mayor cantidad de militares per cápita del mundo, tenemos uno de mayor gasto per cápita en Fuerzas Armadas del mundo, tenemos que redefinir el rol de las Fuerzas Armadas, y yo me niego a pensar que sectores democráticos de todos los partidos no tienen posibilidad de llegar a acuerdos, entre otras cosas para que los tribunales de honor de las Fuerzas Armadas, si tienen que existir las Fuerzas Armadas, tengan otro rol. Me parece que ese es un punto que nos debemos en primer orden, desde qué lugar pensar el tema de las Fuerzas Armadas y cómo seguir con esto. Y me parece que indudablemente hay mucho para evaluar desde la justicia, para evaluar desde el Parlamento, sin menoscabo, y que este tema sea tomado por organizaciones de derechos humanos y por el conjunto del tejido nacional. Creo que este tema no se va, nunca se va a ir. Creo que nadie puede estar de acuerdo con ejecutar ciudadanos, nadie puede estar de acuerdo. Es un tema que
todos los partidos políticos tienen que ponerse el sello, el movimiento sindical tiene que ponerse el sello, los medios de comunicación tienen que ponerse el sello, los trabajadores, en el caso mío, de la educación, tenemos que ponernos el sello porque cumplimos un rol histórico en este caso y creo que podemos lograr acuerdos que civilicen las Fuerzas Armadas. Civilicen en los sentidos de civilizar y de hacerlas más civiles y cívicas. Son dos sentidos distintos. Y lo último, Karina, me estoy escuchándolos y leo los mensajes de los oyentes que caen en una avalancha realmente. Entonces parece que han el tema apasionado les mucho, interesa, ¿no? Para el segundo, el segundo bloque. Sí, este tema, y sobre todo a partir de la forma como se está planteando acá, como se está discutiendo, enseguida apasiona, ¿no? Karina. Sin duda que hay acá un problema de procedimiento burocrático, por llamarlo de alguna manera. Yo quiero creer que es burocrático, no quiero creer que la gente es corrupta, ni que hay atrás segundas intenciones. Por ahora no tengo esos datos, o sea, no puedo decir que el Frente Amplio formaba parte de un pacto de silencio, como sí se acusó a los partidos tradicionales de formar parte desde la vuelta a la democracia. No lo puedo decir, no lo sé. Lo que sí sé es que por lo menos en estos dos casos que conocemos y que conocemos algunos detalles, hubo serios errores burocráticos, entre comillas. Es decir, eso hay que aceptarlo y hay que corregirlo. No se pueden firmar actas, homologar, como se llama. La palabra homologar es maravillosa porque parece que no pasara nada, pero está firmando algo que después pasa, se archiva, y si no hay un pedido, nadie conoce qué pasó. Entonces, seguramente los ministros no leyeron y el presidente no leyó porque eso venía firmado por abogados, pero hay que ir en esa cadena donde estuvieron los errores. Los abogados, las jurídicas que aprobaron esto sin leer o que aprobaron esto sin pedir los detalles de los tribunales de honor, están en falta. O sea, para algo están estos grupos de gente y es para estudiar estos casos, no para pasar todo así. En eso le doy la razón a cualquiera que discuta por qué se colaron estos dos tribunales de honores sin analizarlos debidamente. Creo que es un problema de gobierno, de partido y de sociedad. Pero de vuelta, atrás hay un error, algo muy podrido en la jerarquía militar, y me parece que eso es lo que hay que discutir. Ya sabíamos que había, sí sabíamos. Yo personalmente quería creer que a medida que iban avanzando los años, y no sé, estamos a muchos años de la vuelta a la democracia, esto se iba a ir refinando y las nuevas generaciones militares iban a sumarse un poco más al verdadero concepto de honor, señores, porque no hay acá honor detrás de todo lo que estamos viendo. No hay honor en nada de esto. Nada, yo me quedo por ahí. Y por último, no tengo idea si Manini tiene un as bajo la manga o no. Creo que Manini está confiado que cuando llega la justicia no va a tener nada de qué agarrarse. No tiene nada de qué agarrarse, porque Manini hizo lo que tenía que hacer, informó a quien tenía que informar, capaz que tarde, pero informó. Entonces Manini dice, yo llego a la justicia, mándenme, quedo bien, y se terminó el problema. Y creo que la verdad que en este momento, y después de haber conocido todo lo que hemos conocido en estos últimos tiempos, el sistema político, incluyendo el partido de gobierno, y no hablo solamente de la coalición, el Partido Nacional, sería muy torpe si no votan ese desafuero. Por supuesto que los antecedentes nos dicen que es muy difícil votar desafueros de senadores. Pablo, que es el que tiene más experiencia, nos dirá, yo no recuerdo un desafuero votado, pero aunque hubiesen sido temas flagrantes. O sea que ahí creo que vamos mal. Pero tenemos ya dos partidos ya de la coalición que dijeron vamos a votar el desafuero. Ciudadanos y el Partido Independiente. O sea, para todos es buen negocio votar el desafuero y que Manini vaya y explique en la justicia. Si esto después tiene consecuencias, lo dudo. Para Manini dudo que tenga consecuencias negativas. La justicia tiene muy poco de qué agarrarse. Pero sí por lo menos se van a revisar todos estos procedimientos que evidentemente están muy, muy, muy complicados y muy, no sé, quiero creer que son solamente burocracias horrorosas, pero bueno, hay problemas graves ahí. Este tema, claro, vuelve. Por ejemplo, ¿alguien se imagina que no esté mañana en la mesa de los jueves? Vuelve. Y probablemente mañana haya elementos nuevos. Así está pautado este asunto estos días en la agenda política. Es un goteo permanente a partir de lo que fue la bomba del jueves de la semana pasada, ¿no? Bueno, ahora
Pasamos a otro punto en el orden del día. Ni siquiera tengo muy claro cuál es el punto. Ya van a entender por qué.